Eh, Espero que esta sesión sea muy productiva para todos, principalmente pues para Diego, que es la persona que va a estar ahí como al frente del cañón con esta tarea. Eh, Trataré de ser eh, que me rinda el tiempo porque son como muchos punticos en los que toca tener atención. Entonces, si de pronto Diego o bueno, alguien más quiere que hagamos zoom en alguna parte, pues me indican. Pero lo que no quiero que podamos abarcar como toda la temática y si ya es necesario una sesión un poco más puntual, no hay problema, lo hacemos, pero entonces la idea es ahorita es como compartir toda la generalidad del proceso y pues nada, empecemos. Entonces, mmm, quiero iniciar comentándoles o contándoles acerca del proceso, del un proyecto que va, la idea es que lo ejecutemos el primer semestre de este año y el nombre del proyecto es catalogación semiautomatizada. Eh, ¿Qué vamos a involucrar aquí en este proceso? Vamos a involucrar el proceso que se hace con MarcEdit y con ChatGPT. Entonces, vamos acá a leer la estructura del proyecto. Mm, entonces, primero que todo está más basado en Mark 21, todavía no lo vamos a hacer basados en Bifront, dado que está muy incipiente aún la implementación de Bifront en Folio. Cuando ya esté esto un poco más adelante, que no es muy lejano, digamos que se supone que ya en la actualización que viene Sunflower debe ya correr el editor de datos en Bifront, pero pues digamos que aún en Folio no está implementado, entonces por ahora todavía lo vamos a seguir haciendo en estructura de datos basado en Mark 21. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en primer semestre de este año? Entonces, implementar un modelo funcional de catalogación semiautomatizada para los recursos de información en formato impreso y físico que se adquiere. La iniciativa central del área básicamente es conectar el conocimiento local con redes globales. Esto, pues, digamos que es un poco la teoría de lo que se habla de datos enlazados. Y la funcionalidad principal es, pues, aumentar la visibilidad y generar más acceso a la información. Entonces, este primer ciclo va de enero a junio. Ya estamos, digamos, en ese proceso. Aquí, este es el modelo pensado hasta el momento. Ya ahorita les hago como un poquito énfasis en el modelo, pero aquí básicamente arranca desde que se recepciona el material físicamente hasta que es entregado, digamos, en la colección física, este tipo de materiales. ¿Cuáles materiales estamos hablando? Pues libros impresos, partituras, eh, películas en DVD o en Blu-ray, entre otros. Entonces, digamos que este es como el proceso. Ya ahorita, como les digo, hacemos un énfasis, pero digamos que las grandes áreas son la recepción del material. Voy a tratar de hacer esto un poquito más grande. Es que pero lo abro de otra parte. Entonces, está la recepción del material, la preparación para la catalogación. El tercer paso es la búsqueda de metadatos. Esta búsqueda de metadatos básicamente lo hacemos eh, con instituciones diferentes a OCLC o directamente en OCLC cuando está la información. Digamos que acá hay un flujo. Si no se encuentra la información en OCLC, que es la suscripción que tenemos para descargar registros por Z3950, lo hacemos en diferentes catálogos de información, que puede ser la editorial del libro o eh, diferentes recursos que estén de acceso abierto en Internet, y para esto nos vamos a apoyar con ChatGPT para que haga este rastreo de información. Luego de esto, vamos a hacer una edición o se pasa el proceso de edición de metadatos masivos en MAREI. Por último, se hace el análisis documental y la clasificación. Para esto también nos vamos a apoyar con ChatGPT.
se hace un control de autoridades, hay una revisión y validación o un control de calidad. Por último, bueno, luego de esto se hace la publicación de folio, es decir, la carga masiva de datos en nuestro sistema de información, que en este momento es folio. Y el último paso es el rotulado y la exposición física. Digamos que esto es la generalidad del proceso. Ahorita ya vamos a profundizar en cada uno de estos grandes pasos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, digamos, del modelo en general? ¿Hay algo que varíe significativamente con lo que hacen allá? ¿Se No, desmayaron? señor. No, no, Ah, señor, ok. aquí estamos. No, no. Ok, sí, me siento hablando solo. Listo, entonces digamos que esto podemos resumirlo que en términos generales es lo que casi cualquier unidad de información hace, con algunos detalles particulares, pero digamos que en términos generales es como el gran proceso que se puede llegar a condensar de manera general. Ahora, volviendo aquí a nuestro documento, una vez ya se presenta este modelo, aquí hay una hipótesis de cambio. ¿Sí? Esto, como su nombre lo dice, es una hipótesis. Y la primera hipótesis que sale de acá es que va a haber una reducción de tiempos operativos. Entonces, si se implementa un modelo semi-automatizado de catalogación para recursos impresos, el tiempo promedio de procesamiento técnico por ítem disminuirá aproximadamente un 70% respecto del proceso manual, debido a la automatización de tareas repetitivas como la generación de metadatos y validación de normas. Entonces acá vemos que es una meta muy, bastante, digamos, ¿cómo decirlo? Se me da la palabra, optimista, pero digamos que es posible de acuerdo, por lo menos a lo que tenemos en teoría y algunos procesos de prueba que hemos implementado. Entonces, ¿qué esperamos aprender y qué estamos dispuestos a probar? Se espera aprender de la curva de adopción del modelo qué tan escalable y sostenible resulta la iniciativa con respecto a nuestras capacidades, el alcance y recursos. Esto es muy importante. Y estamos dispuestos a probar los temas técnicos e integrar herramientas de acceso abierto con herramientas que se tienen por suscripción. Adicionalmente, se espera probar la calidad y consistencia de los registros y el nivel de intervención humana. Entonces, digamos que esto es muy importante porque no considera que ya de entrada vamos a tenerlo todo depurado, sino que pues, en el proceso se van limando procesos o mejorando cositas que veamos que no están como muy definidas, porque digamos que aunque tenemos ya una experiencia adelantada, no está todo ya realmente estructurado. Es un proceso, un proyecto que vamos a iniciar ya formalmente este año, aunque ya previamente hemos avanzado un poco en eso. Y pues digamos que lo que pretendemos hacer ya con este proyecto es lo siguiente, es transformar la catalogación bibliográfica en un proceso inteligente, colaborativo y automatizado que libere tiempo para la innovación, garantice la calidad de los metadatos y conecte nuestras bibliotecas con el ecosistema global de datos enlazados. Digamos que esta es la premisa a lo que le estamos apuntando nosotros con esta implementación de modelo. Ahora bien, eh, digamos que el proyecto de catalogación automatizada, como mencioné anteriormente, está basado en estos dos pilares. MartEdit, que digamos que es lo que vamos a ver hoy de manera muy general, pero pues vamos a hacer como ese acercamiento a lo que podemos llegar a hacer con MartEdit. Y la otra herramienta que vamos a usar es ChatGPT. Digamos que porque ChatGPT y no otra inteligencia artificial, digamos que nosotros le hemos enseñado a esta inteligencia artificial y hemos generado unos prompts que nos sirvan para apoyarnos en esta herramienta. Digamos que nosotros tenemos la versión paga de ChatGPT que libera más herramientas y más procesamiento de datos versus la versión gratuita.
Entonces, el modelo que utiliza ChatGPT en este momento está en, permítame reviso aquí, estamos usando ChatGPT 5.2. Entonces, digamos que es ya una versión paga, no es que sea costosa, o sea, después de, si ustedes deciden aceptarlo, pueden hacer la suscripción o incluso pueden llegar a hacer procesos similares con la versión gratuita. No quiere decir que no podamos llegar a ese nivel de detalle con la versión gratuita, pero sí obviamente corre mejor el modelo con la versión paga. Pues utiliza un motor más avanzado o un modelo más avanzado que la versión gratuita. Ya dicho esto, entonces, para la clasificación DEWI y la asignación de materias tiene un gran potencial en reducir significativamente el tiempo invertido en el proceso manual de catalogación. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en esto, que es la estimación de reducción de tiempo. Nosotros en promedio, actualmente, de manera manual, en promedio se está utilizando de 35 a 45 minutos por libro. Acá yo quisiera hacerle la pregunta a ustedes, allá en Cali, más o menos, ¿en qué rango de tiempo están usando allá para la catalogación de un libro? Sí, señor, al mismo tiempo, aproximadamente. Listo, entonces hasta ahí estamos muy bien. Entonces, el tiempo actual varía dependiendo de la complejidad del libro y los detalles involucrados en la catalogación. Si consideramos un promedio de 40 minutos por libro, esto nos da una base de referencia. Entonces, vamos para aquí, para la aplicación del modelo, vamos a tener en cuenta que en promedio, con una catalogación manual, que es lo que hacemos actualmente, nos estamos demorando en promedio 40 minutos. Ahora, con el uso de MarkEdit y ChatGPT, vamos a ver cómo podemos llegar a reducir este tiempo. Entonces, MarkEdit es una herramienta eficaz para la edición masiva de registros Mark, lo que significa que gran parte de la catalogación de los datos básicos, como la transcripción de título, autor, edición, etcétera, podría automatizarse en masa. Esto reduce significativamente el tiempo necesario para esta parte del proceso. Y ahora aquí es a donde se ve involucrado ChatGPT. ChatGPT puede asistir con la asignación de materias y la clasificación DEWI en segundos, dado que tiene la capacidad de procesar y recomendar categorías y clasificaciones con precisión, basándose en los detalles del libro que se proporciona. Entonces, digamos que aquí el éxito de esto es en la información que se le cargue al modelo. Entre más información se le cargue, más asertivo es la generación de estas materias y la clasificación DEWI. Entonces, digamos que aquí estamos dándonos cuenta que en, el prompt que se le genere a ChatGPT es en última es el que nos va a definir qué tan buena o no tan buena sea la información que nos proporcione el modelo. Entonces, lo que quiero hacer énfasis acá es que desde el prompt inicial vamos a generar o estamos tal vez garantizando que el resultado sea lo mejor o más óptimo posible. ¿Listo? Ahora, ¿qué factores de optimización hay que tener en cuenta? Entonces, iniciando con MapEdit. MapEdit puede ayudar en la realización de la catalogación masiva de los campos más comunes. Esto pues ya lo vamos a ver ahorita. Y ChatGPT, pues en todo lo que tiene que ver con la clasificación y la asignación de materias. Podemos reducir tareas manuales, ¿sí? En lugar de buscar manualmente las clasificaciones DEWI o encabezamientos de materia, ChatGPT puede proporcionar sugerencias al instante, lo que elimina la necesidad de consultar múltiples fuentes y bases de datos. Ahora, en cuanto al tiempo, para los datos básicos, es decir, lo que tiene que ver con título, autor, editorial, etcétera, si se realiza en masa, es decir, con Marei, el tiempo podría llegar a reducirse en un 80% en comparación con un proceso manual. En relación a la clasificación DEWI y la asignación de materias, con ayuda de ChatGPT, este proceso podría llegar a reducirse en un 90%, ya que los sistemas de IA pueden sugerir estas clasificaciones de manera instantánea. Ahora, aquí ya vamos a hacer la estimación con respecto al dato inicial que era de 40 minutos. Pues digamos que el tiempo actualmente es de 40 minutos como promedio.
y estimando la implementación de estas dos herramientas. Entonces, en lo que tiene que ver con Madrid, podríamos reducir de 25 a 30 minutos y en la asignación de materias y clasificación de 10 a 15 minutos, podríamos pasar de 1 a 2 minutos. Es decir, que aproximadamente de 5 a 10 minutos por libro, este sería como lo que llegaríamos a llegar a no gastar 40 minutos, sino entre 5 y 10 minutos por libro. Esto a su vez significa que porcentualmente podríamos llegar a generar entre un 75% y un 90% de liberación de tareas de manera semiautomatizada. Entonces aquí vemos, resumiendo, que el tiempo actual es de 35 a 40 minutos por promedio, el tiempo estimado usando Margate y ChatGPT sería de 5 a 10 minutos por libro, y esto digamos que esta cifra es la que podemos llegar a representar porcentualmente en reducción de tiempo con las tareas que hacemos actualmente, más o menos de un 75% a 90% de tiempo. Entonces, la implementación de un sistema semiautomatizado de catalogación podría ahorrar un tiempo considerable, mejorando la eficiencia y reduciendo la carga de trabajo para los bibliotecólogos. Es decir, en este caso, pues, a las personas que hagan el proceso de catalogación y clasificación. Y la clasificación y asignación de materias se vuelve mucho más ágil, lo que hace que todo el proceso sea más rápido y preciso. Entonces, esto digamos que es la teoría. Esto es simplemente la teoría. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo ya práctico para ver si es verdad tanta maravilla. Sí, porque esto digamos que en la teoría suena muy bonito y todo, pero digamos que hasta aquí hay alguna pregunta o algo que consideren que debamos analizar un poquito más. David, en cuanto a el tipo de material que se va a trabajar cuando hablas por los libros por suscripción, ¿te refieres a los libros en formato electrónico? No, no, esto es para solo material físico. Lo que se mencionó por allá por suscripción son herramientas que tenemos por suscripción. Ok. Herramientas como, por ejemplo, la clasificación de la Biblioteca del Congreso o herramientas como CLC Connection, que se necesita tener conexión, Ah, ok. suscripción. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la implementación tanto de herramientas gratuitas como Margate, pero a su vez herramientas que son por suscripción como en este caso ChatGPT. Vamos a utilizar la versión paga y pues otras herramientas que ya les voy a precisar un poco más adelante. Pero puntualmente de esto, ¿hay alguna otra duda? No, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a avanzar. Digamos que todo proceso de catalogación arranca cuando la persona ya tiene el libro en la mano, ¿sí? Ya con el libro en la mano, nosotros lo que básicamente se hace es una eh, identificación en folio, ¿sí? Nuestro sistema de información, para ver obviamente si el libro está o no está, o de pronto está en otra edición o con otra editorial, o de pronto lo tenemos en inglés y llegó en español, o viceversa, en fin. Lo que primero se hace es una identificación de que ese libro esté o no esté en nuestro sistema de información. Luego, lo que se hace, o lo que el siguiente paso, digamos, en esta cadena, aquí ya está el proceso en detalle, digamos, con este ejercicio de Harrison. Digamos que cada puntico que veíamos acá, cada proceso de esto, aquí ya lo ampliamos un poco más y ya entran en consideración muchos más detalles. Acá yo se los muestro así como de manera general, pero voy a intentar no explicarlo acá teóricamente, sino hacerlo de una vez en la práctica. Pero pues quiero mostrarle esto para que ustedes se den cuenta que esto ya está aterrizado, digamos, documentado y a su vez ya hemos hecho ejercicios prácticos. La intención ahorita es hacerles un ejercicio práctico. Con eso cubrimos pues la teoría y la práctica en una misma sesión y creo que les funciona mejor porque pues yo les puedo acá dar toda la teoría, pero a la hora de la verdad, si no lo hacemos en un ejemplo práctico, queda solo así.
Me gusta más hacerlo aterrizado en un ejemplo práctico. Entonces, voy a utilizar en este momento la herramienta de OCLC Connection. Ustedes me dicen, por favor, si tienen esta herramienta ya, ¿tienen ustedes esta suscripción? No, señor. No la tienen. Bueno, entonces tomen por ahí nota para ver de qué manera habría que hablar con Hernán para ver si de alguna forma podemos compartir esta suscripción o que ustedes allá paguen cierto porcentaje. En fin, pero bueno, eso ya son como temas más de detalles, pero ahorita lo importante que quiero que sepan de acá es que esta es una excelentísima herramienta para el mundo de bibliotecas. ¿Por qué? Porque digamos que OCLC es como el gran hermano, como comparando Google en términos generales, OCLC es nuestro Google para el mundo bibliotecario. ¿Por qué? Porque OCLC integra, además de la gran mayoría de bibliotecas nacionales del mundo, incluye bibliotecas tan importantes como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o la Biblioteca Británica, entre otras grandes bibliotecas. Integra todos sus catálogos, tanto de autoridades como de registros bibliográficos en el mundo. Estamos hablando aquí a nivel mundial. Digamos que un 70%, 80% de la producción mundial editorial encontramos información de metadatos en esta biblioteca. Entonces, por eso es tan importante para una biblioteca, digamos, si dentro de sus prioridades está reducir tiempos de procesamiento técnico, es muy necesario que tenga esta herramienta. Entonces, digamos que para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué diferente tiene, digamos, esta es la versión de escritorio, pero ustedes pueden decir, ah, David, pero yo puedo tener acceso al catálogo, al OPAC, que es el WordCat, y puedo tener acceso a la misma información, pues resulta que no. Voy a hacerles acá un ejercicio práctico. Esto que ustedes ven acá es el WordCat, y me imagino que Diego lo conoce, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces, esta versión del WordCat en línea, en OPAC, es gratuito, es de acceso libre para cualquier persona, pero digamos que yo aquí estoy muy limitado y de hecho en este momento está generándose este problema. Cuando yo quiero acceder a los metadatos un poquito más en detalle, no estoy teniendo acceso. Aquí genera esto. Esto es, digamos, reciente, pero antes cuando me dejaba ver solo ciertos metadatos. No podía ver ni qué clasificación tiene o no puedo ver otra información como más detallada, ni siquiera en formato MARC puedo tener acceso. Aunque es gratuito y hay información, está limitada. En tanto que esta, que es la versión de escritorio del WordCat, cuando yo hago búsqueda de un libro, acá ya tengo, digamos que para este caso, tengo 6 registros de ese libro. Entonces, cuando yo acá amplío ya ese resultado, yo ya tengo toda la estructura MARC de ese registro bibliográfico, diferente a lo que me muestra aquí en su catálogo público, ¿sí? Entonces, quiero que vean cuál es la diferencia de uno a otro y por qué es necesaria, digamos, contar con la suscripción. Ahora, una pregunta que me podrá hacer Diego es, listo, David, usted hizo una búsqueda de un mismo ítem, en este caso por ISBN, y resulta que OCLC tiene 6 registros del mismo libro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que hay un registro que, como la biblioteca cubre tanta información a nivel mundial, a veces el control se les va. Y digamos, si usted se fija acá, mire, ese mismo libro, una biblioteca lo catalogó en español, otra en alemán, otra en italiano, otra en danés y 2 en inglés. Y cada biblioteca le agrega o le quita descripción de acuerdo a sus políticas locales. Ahora, nosotros acá mm, ya por la experiencia, cuando nosotros aplicamos diferentes filtros, hay un filtro muy importante que es aquí este que dice fuente. No sé si me logran ver aquí
Sí, señor. Estamos Sí, viendo lo que señor. está haciendo. Sí. Cuando yo le filtro acá, que sea TLC, ¿qué quiere decir esto? Que filtra exclusivamente los registros que se originaron en la biblioteca del Congreso. Entonces, cuando yo le pongo este filtro acá y hago la misma búsqueda por ISBN, ya no me va a traer, bueno, en este caso no me lo trajo. Bueno, no me funcionó este ejemplo. A ver si con este material sí. No siempre funciona, ¿no? Eso es bueno que lo sepan, que no siempre funciona, pero la gran mayoría de veces sí funciona. Digamos que este es otro libro y de igual forma hay 6 registros, pero cuando yo le aplico ese filtro, que me lo busque específicamente en la biblioteca del Congreso, acá ya no me va a traer 6 registros, sino me va a traer un solo registro con una garantía que su fuente original fue la biblioteca del Congreso. Acá ustedes saben que la etiqueta 040 es la que me da como el histórico de las diferentes bibliotecas que han procesado este libro. Y acá la biblioteca inicial, como ustedes se fijan acá donde estoy resaltando, fue la biblioteca del Congreso la que hizo esa catalogación inicial. Y luego diferentes bibliotecas intervinieron en ese registro y le agregaron algún detalle. Una biblioteca pudo haber agregado contenido, otra biblioteca pudo haber agregado un resumen, otra biblioteca pudo haber colocado otra materia, en fin, lo que hacen es colocarle más detalle a este registro bibliográfico. Y esto, como ustedes se dieron cuenta, simplemente con un filtro acá, con este detallito aquí, yo ya estoy trayendo o digamos garantizando que los recursos que yo estoy viendo acá ya vengan muy depurados directamente desde la biblioteca digamos, como partida inicial la biblioteca del Congreso y adicionalmente otras bibliotecas procesaron o identificaron este material. Entonces, ustedes acá de esta parte van a ver que aquí en la parte superior izquierda hay algo que dice OCLC y después un numerito. Ese numerito es como el número de identificación único para el sistema, en este caso OCLC, es como el registro o el número de sistema de nosotros en folio. Cuando yo tengo acá en folio, digamos, este libro, y yo me voy acá donde dice instancia HRID, este numerito es el número único que me identifica dentro de nuestra plataforma, en este caso folio, este registro. Asimismo, para OCLC, el número único de identificación es este numerito de acá. Entonces, voy a tomar nota de este número y lo voy a dejar por acá. Y ahorita eso es una parte del proceso. Voy a hacerlo con 2 materiales, entonces voy a buscar otro libro. Aquí hago la búsqueda por ISBN. Entonces, fíjense que si no coloco ningún filtro, acá me está trayendo 8 resultados. Ahora, si hago el mismo filtro que hice con el anterior acá, que me coloque o que me discrimine únicamente como inicio de la biblioteca del Congreso, vamos a ver si lo encuentro. Entonces acá me trajo 2 libros. Si se fijan, el segundo aquí en la parte de acá es el formato electrónico y el primero es el formato en impreso. Pues obviamente el que vamos a tomar para este ejercicio es el del formato en físico. Ustedes se fijan, tiene muy buena descripción. Tiene, pues, digamos, todas las etiquetas, tiene resumen, tiene sus materias normalizadas, obviamente en inglés, y vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a tomar acá nota o voy a copiar el número de identificación de este registro para OCLC y lo voy a tomar acá. Entonces, fíjense que el primer proceso o el primer paso fue identificar en folio, ¿cierto? Segundo paso, hacer un rastreo de ese material ya directamente en OCLC y traer o tomar de los posibles resultados ya el resultado filtrado de ese material. Entonces, hasta aquí llevamos ese otro paso. ¿Listo? Ahora, ya cuando tenemos, digamos, definido, digamos que Diego tiene para catalogar, no sé, 10 libros, 20 libros, 50 libros, la idea es que haga este proceso de todos esos 50 libros
y tenga aparte, digamos, estos numeritos, ¿sí? Que son, ya es como una búsqueda refinada de los materiales bibliográficos que va a descargar para empezarlos a editar con MarReady. ¿Listo? Entonces, Diego se preguntará, bueno, ¿y ahí para qué me hizo descargar ese programita de Notepad++, que es este? Ese Notepad++ está pidiendo actualización. Nos actualizamos eso. No se demora. Digamos que eso lo puede hacer, lo mismo lo puede hacer con un blog de notas, pero pues es mucho más, tiene más funcionalidades Notepad++ y además es de código abierto, entonces no hay problema en que lo puedan instalar allá en sus máquinas. Tenemos un minutico más y si no, cancelamos este proceso. Acá. Perdonen ahí las demoras técnicas. Tranquilo, David. ¿Se desmayaron o todavía no se han desmayado? No, estamos aquí atentos al paso a paso. Eso. Listo, entonces, tomo nota de esto y lo guardo. Vamos a colocarlo en el escritorio. Vamos a dejarlo así en formato texto. No lo vamos a convertir a CSV por ahora. Solo así en formato texto. Y lo guardamos. Listo. Entonces, ese archivo ya quedó aquí. ¿Sí? Esto es un archivo aquí. Ahora, vamos a abrir nuestro famoso MarkEdit. Ya lo tienen instalado ya en la máquina, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, MarkEdit tiene demasiadas funcionalidades, muchas, pero por ahora vamos a ver solo dos. Una que son bajar registros por Z3950 y la otra es la edición, el editor de datos en Mark 21. Y luego vamos a ver cómo se editan masivamente y cómo se cargan masivamente a Folio. ¿Listo? Entonces, despacito, quiero que esto quede muy claro. Vamos a hacer una edición, a descargar registros por el protocolo Z3950. Nosotros acá ya debemos parametrizar que la base de datos sea OCLC. Él por defecto viene para descargar registros de la Biblioteca del Congreso porque pues es gratuito, no tiene restricción. Pero nosotros como tenemos la suscripción de OCLC, ya se hizo la parametrización para que la base de datos principal sea OCLC y acá el filtro sea por el número de único que es este, ¿sí?
Pero digamos que como lo que queremos hacer es descargas masivas, entonces no lo vamos a hacer uno a uno, sino vamos a hacer aquí algo que se llama búsqueda por lotes, ¿sí? Entonces aquí cuando yo le marco acá búsqueda por lotes, él se me actualiza y me coloca esta información y me coloca acá una carpetica. Entonces aquí lo que básicamente lo que me está pidiendo es listo. ¿Cuál va a ser mi archivo fuente para hacer esa consulta masiva? Entonces ese archivo fuente es el que descargamos en formato TXT con el nombre de prueba. Adicional a esto, cuando yo le digo hágame la búsqueda, va a decir, bueno, ¿dónde quiere que coloque ese archivo de salida? Ese archivo de salida lo vamos a dejar acá en el escritorio. Vamos a colocar aquí 2 libros como nombre para que no nos confundamos ahorita. Y hacemos el ejercicio de búsqueda. Pues miren, el proceso, esos 2 libros, cuestión de segundos, pero así como pueden ser 2 libros, pueden ser 5, 10, 15, 50, 100, 1000. He hecho pruebas hasta con 10.000 libros y los procesa en segundos. ¿Listo? Entonces, una vez ya hizo este proceso de descarga, ¿cuál es la salida de esto? La salida de esto es este archivito, eh, como moradito, que se llama 2 libros. Ahora, MarcEdit procesa múltiples formatos, pero lo que me interesa que vean es que hay un formato binario, que es este moradito, que digamos que esto es únicamente para las máquinas, lo pueden leer las máquinas, y los seres humanos, nosotros podemos leer archivos en formato texto. A esto hay que hacerle un procesamiento. ¿Cómo se hace ese procesamiento? Una vez ya tienen instalado MarEdit, ustedes le dan doble clic. Acá por defecto aparece esta información. Es importante que se fijen que siempre aquí esté seleccionado Mark 8 y aquí que esté chuleadito que la traducción sea a UTF-8. Si ustedes no le marcan esta opción, va a tener problemas con todos los diacríticos, es decir, con las tildes y diéresis, entre otras. Entonces, fíjense que siempre esté marcadito aquí este de acá y le dicen ejecutar. Cuando él ejecuta el proceso, fíjense que el archivo que se genera es este de acá. Aparentemente son iguales, pero el formato de este archivo, el de la izquierda, que se ve como moradito, es un archivo binario. Ustedes, al ver el detalle de esto es un archivo .mrc, ¿sí? Esto es para la máquina. Y este nuevo archivo que se generó, que ya es un formato texto que parece, da como la impresión que fuera un archivo de Word, pero no es un archivo de Word, sino es un archivo tipo texto, pero la extensión de este archivo es .mrk. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta esa diferencia. El archivo de la máquina es un .mrc y el archivo de digamos, para leerlo nosotros es .mrk. ¿Listo? Entonces, una vez se hace esa conversión, cuando nosotros lo editamos, digamos que ya nos genera toda esta información, ¿sí? Que esto es un formato MARC 21. ¿Cómo sabemos que es un formato MARC 21? Porque pues, tiene su cabecera, tiene su líder y tiene sus campos fijos y variables. Acá la estructura de esto es que está la etiqueta, luego están los indicadores y luego los subcampos y la información de cada una de estas etiquetas en formato MARC 21. ¿Listo? Ahora, aquí la magia de esto es que nosotros podemos hacer ediciones masivas de manera instantánea. Eh, no importa si es un registro 10, 100, 1000 o 100.000, lo podemos hacer de manera instantánea. Obviamente, entre más registros haya, pues el procesamiento es un poquito más lento, pero yo estoy seguro que allá no van a procesar tanto material al tiempo, es decir, no sé, 10 libros, 20 libros, qué sé yo, lo que les vaya llegando por compra. Ahora, importante que tengan cuidado con manipular este tipo de archivos, ¿sí? Esto no es ingeniería espacial ni nada de eso, pero sí es
necesaria manipularlo con cuidado, porque si colocan, digamos, un espacio de más acá en el líder o hacen alguna modificación aquí en la 008 por X, Y, Z, queda algo mal. Cuando ustedes van a cargar masivamente la información, puede que les genere error en la carga en folio. Entonces, pues digamos que simplemente tener cuidado y eso cómo se logra, pues con la práctica de ir a hacer, haciendo procesos al principio con poquitos libros y luego a medida que se va tomando como la práctica, la experticia en este proceso, pues ya va a ir rindiendo mucho más. Esto es como todo. Digamos que cuando se enfrenta a un proceso nuevo, no lo hace despacito, que piensa que cualquier cosita se va a dañar el archivo, en fin, pero a medida que uno lo va manipulando, ya le va perdiendo como se dice el susto y es simplemente tenerle cuidado. Ahora, Diego, estoy seguro que conoce todo lo que son las macros, ¿verdad? O el concepto de una macro. No, señor. Entonces póngalo ahí en su agendita por ahí. Uno de los, digamos, profundice un poquito en lo que son las macros y profundice un poquito en lo que son, ya le digo, ¿cómo se llama esto? Digamos que conceptualmente es lo mismo, pero aquí para marketing ellos lo llaman de otra forma. Dame un segundo. Básicamente son tareas ya programadas o predefinidas y, y se pueden grabar para hacer los procesos que son, eh, no hacerlo tan manual, sino hacerlo, digamos, más con un clic. Sumarse un clic y poner a correr un proceso, pero ese proceso puede tener por dentro mucha codificación. Por ejemplo, acá ustedes se fijan, hay 4 grandes procesos. Uno es libros impresos, otro es DVD, otro es partituras impresas y otro es una conversión de las series en general. Entonces, si yo digamos, voy a editar esta tarea de libros impresos, fíjense que acá por dentro, esto tiene una serie de tareas. ¿Sí se fijan acá? Cada, Sí, cada señor. línea de estas, cada línea de estas es un proceso. Y dentro de ese proceso hay muchas tareas. Entonces, por ejemplo, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está digamos esta que ¿dónde está? Si a rato no le escudriñaba aquí las tripas a esto, pero para mostrarles un ejemplo más claro. Me perdí cuál era. Pero bueno, como para aterrizar en palabras castizas, en Margate podemos programar tareas y esas tareas pueden tener muchos procesos individuales como subprocesos y cada subproceso a su vez puede tener tareas específicas. Entonces, aunque aquí veamos una línea de procesamiento que es esta, por dentro tiene muchos procesos de trabajo, ¿sí? Asimismo con cada una de estas. ¿Y esto cómo funciona? Digamos que esto ya tiene un proceso de depuración y simplemente para correrlo, quiero que vean, voy a poner esto un poquito más grande. Fíjense cómo está el registro inicial. Entonces, tiene pues esta información por acá.
tienen unas etiquetas que nosotros no usamos. Por ejemplo, está 003, 001, tiene en las etiquetas RDA, en estas de acá, esto está en inglés, mire, text, Unimediated, esto está en inglés. Hay etiquetas que nosotros no tenemos definidas en uso, como por ejemplo está el 2386, este de acá está en inglés. Acá hay una serie de materias, tanto las normalizadas de la Biblioteca del Congreso, que son estas de acá, pero hay otras materias que vienen de diferentes bibliotecas, incluso en diferentes idiomas. Este no es el caso, pero he visto que libros bajan con materias en francés, con materias en español, pero obviamente de diferentes tesauros que nosotros no usamos. Y adicionalmente vienen como otras materias, otras etiquetas propias del sistema de OCLC, como son estas 938, que a nosotros no nos sirven. Y asimismo con el segundo registro, la misma historia. Tienen una serie de etiquetas y adicionalmente esto no está en orden. Por ejemplo, esta 029, aunque nosotros no la usamos, pero digamos, si la usáramos, debería ir acá luego de la 020, de la 020. La 024 en este caso nosotros tampoco la usamos para este tipo de material. Entonces, cuando nosotros no hemos programado Margate con estos plugins, ahora que entiendo, para Margate, las macros son como plugins que se programan dentro del proceso. Entonces, cuando ya están programados, simplemente yo le doy acá, que me corra ese proceso, y yo le doy clic acá, y él corre una serie de procesos. Mira, acá está el resultado de todos los procesos que hizo, pero pues ustedes se fijaron, se demora, no sé, se demoró segundos. Pero fíjense el resultado, esto ya está, digamos, mucho más depurado, más ordenado. Fíjense que esto aquí ya está en español. Eh, Fíjense que, digamos, en este caso, se programó que si no tiene etiqueta 650 se le añadiera y que le colocara aquí pues este dato para que nosotros nos demos cuenta que falta. Y pues estas materias pues obviamente están en inglés, pero nos deja únicamente las normalizadas, eh, digamos que están en inglés, o un proceso que haya que hacer posterior es en español. Pero ya la información está mucho más reducida, más depurada respecto a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, y esto funcionó con dos libros en este caso, pero pues pueden ser 100, 200, 300. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de edición manual. Digamos que acá, esto está en inglés, ¿sí se fijan? Este incluye referencias bibliográficas, pues está en inglés. Y aquí creo que también, bueno, aquí sí está en español. Entonces, lo que yo puedo llegar a hacer es copio esto, o de una plantillita por allá en Word o donde sea que lo tenga. Acá yo lo pego, incluye referencias bibliográficas y simplemente después editar ese pedacito como si estuviera editando un Word, básicamente. Y aquí, páginas, tal, listo. Y aquí, pues ya esto ya no me sirve. Entonces ahí yo ya edité esta etiqueta. Digamos que esto de ebook no me sirve ni esto, sino simplemente la pasta dura, que es la que tengo en la mano. Y así voy haciendo los diferentes ajustes. Entonces acá, por ejemplo, en la 300, porque esto está en inglés, entonces aquí yo, digamos que no lo quiero hacer. Espera un momentito, el otro registro, ¿cómo está? Aquí está en español. Pero bueno, digamos que si tuviera yo 10 libros y quiero cambiarle puntualmente ese texto en la etiqueta 300, ¿cómo sería? Entonces utilizo un asistente. Entonces cuando le dan control R, aparece esta ventanita y ustedes pueden decir, es como un buscar B en Word. Pues funciona, digamos que es de manera similar, pero acá en MarkEdit. O si ya lo quieren hacer un poco más profesional, entonces utilizan esta otra herramienta
Un segundito. Este asistente es, ¿dónde lo encontré? Aquí en herramientas. Y acá vamos, por ejemplo, aquí a editar datos de campo. Abre diferentes, digamos, herramientas. Yo puedo acá editar a nivel de campos o etiquetas. Puedo hacer copiar datos, editar campos, editar indicadores, datos de subcampo e intercambiar campos. De intercambiar campos, por ejemplo, es cuando ustedes quieren hacer un registro, viene en su estructura con la etiqueta 260 y resulta que con la normativa BIFRAM esta etiqueta es obsoleta y debe usarse la etiqueta 264. Entonces, digamos que yo puedo decir acá, búsqueme la etiqueta 260 y cámbiela por la etiqueta 264 y adicionalmente le puedo dar acá criterios de búsqueda más específicos con indicadores y subcampos. Pero digamos que en este caso del ejercicio yo quiero cambiar la palabra en inglés de la etiqueta 300, que está así en inglés. Entonces yo digo acá, voy a hacer una edición de campos, le especifico en qué campo, en la etiqueta 300, le digo, busque esta palabra en inglés y reemplácemela por la palabra en español. ¿Sí? Entonces le estoy definiendo, búsqueme específicamente en la etiqueta 300 esta palabra y reemplácemela por esta. Y le digo que me ejecute ese proceso. Acá me dice efectivamente que hubo una modificación. Ahora yo voy a ir acá. Fíjense que aquí en la etiqueta 300 ya quedó ese cambio hecho. Y como les digo, funciona para un registro, para 100, para 1000, para 1.000.000 de registros, todo de manera con un clic. ¿Sí? Entonces fíjense digamos, el potencial que esto puede tener de una manera muy controlada. Que si yo, digamos que uno de los problemas que tienen los catalogadores hoy en día es que es un proceso muy manual, muy manual. Entonces, por error, somos humanos, podemos obviar o olvidar algunas cosas y ahí está el detalle en los registros bibliográficos, que se genera como un error. Al hacerlo de esta forma, estamos atacando dos cosas. Por un lado, estamos haciendo o garantizando que se haga a todos los registros de manera igual y por otro lado, estamos reduciendo el error en un 80% y además en tiempo, ¿sí? No es lo mismo coger etiqueta por etiqueta. Si yo tengo 100 libros o 50 libros o 10 libros, no es lo mismo coger uno a uno y decir, ay, ahora aquí, a este otro voy a cambiar aquí a español y el otro a español, sino digamos que con un solo proceso, de una vez hago la adición a todos los registros. Y así con todo lo que, con lo que se les ocurra, pueden hacer cambios en los campos fijos, pueden hacer cambios en la etiqueta 245, en cualquier etiqueta pueden hacer los cambios que ustedes consideren hacer. Ahora, para no quedarnos pegados acá, sino avanzar un poquito, digamos que ustedes ya editaron sus registros, ya tienen, ya todo está claro, ya tienen, digamos, ya hicieron todas sus modificaciones. Es necesario hacer dos procesos antes de esto. Fíjense que, por ejemplo, aquí está la etiqueta 040, luego de la 008, y después viene una etiqueta 020. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta etiqueta 040 debería estar después de la 020. Está en desorden la estructura del archivo MARC. ¿Cómo yo corrijo eso? Voy acá a herramientas, acá le digo ordenar y luego le digo acá ordenar todos los campos. ¿Sí? Esta funciona. Cuando yo le doy clic acá, él corre el proceso y ya me ordenó
de manera ascendente, es decir, desde la 10 hasta las 900, los registros bibliográficos. ¿Se fijaron? Adicionalmente, hay otros dos procesos que yo recomiendo correr, como de depuración y limpieza. Y uno es, van acá herramientas de formato mnemotécnico, y le dan clic acá donde dice eliminar líneas en blanco, le dan clic ahí y luego corren este otro proceso que es eliminar campos vacíos o subcampos vacíos. Le dan clic ahí y guardan, y digamos que esos son los dos últimos procesos de esta depuración que se recomienda. No sé qué pasó aquí. Sé por qué esta aquí de 5 está acá. Es muy raro. Bueno, nada es perfecto. Todo esto puede ocurrir. No debería, no entiendo por qué, pero... Ah, es que aquí hay un espacio. Ya. Había un espacio después del igual, y claro, eso lo asimila el sistema de manera diferente. Listo. Entonces, una vez yo ya grabé acá mi registro, ¿sí? Voy acá a decirle, vamos a convertir este archivo que, digamos, está muy como para un humano, para nosotros, para que nosotros lo leyamos o lo editemos, perdón. Hay que ahora hacer el proceso inverso al que hicimos al inicio. Al inicio cogimos un archivo de máquina, lo convertimos a un formato texto. Ahora, ya que tenemos nuestro archivo texto, hay que convertirlo al formato máquina para que podamos cargarlo masivamente a Folio. ¿Cómo se hace eso? Cuando ya he terminado este proceso, le digo aquí archivo y le digo compilar en archivo MARC. Cuando yo digo aquí compilar en archivo MARC, yo le digo que en el escritorio le voy a colocar acá, digamos, mi nombre, para que no se nos confunda con este inicial. Yo le digo acá, le pongo un archivo ahí, le digo guardar, y efectivamente el nuevo archivo que se genera es este de acá, que también es un archivo moradito, al igual que el del inicio. Ya no, este que es en formato texto ya lo editamos, ya digamos que cumplió su objetivo, y este lo transformamos ahora en este nuevo formato de máquina, que es el nuevo archivo que vamos a cargar a Folio. Ahora, antes de finalizar con esto, me faltó algo muy importante, y es mostrarles, digamos que aquí vamos a combinar. Hemos hasta ahora utilizado MapReduce, pero debemos funcionarlo o mirar la funcionalidad de ChatGPT para poder complementarlo con esta edición en MapReduce. Entonces, digamos que la inteligencia artificial, nosotros ya la tenemos, digamos, refinada con ciertos prompts que básicamente quiero que vean es esto. Nosotros acá vamos a colocar una instrucción muy básica, que es ayúdame a estructurar el registro bibliográfico para el libro, y ahí vamos a colocar, entonces, como mínimo el título, el autor, y si tenemos más datos, pues lo podemos colocar de una vez. Perdón, que aquí se me fue mal la instrucción. Vamos a editarlo acá. El libro, el título de este libro es este. El autor es Scott Anderson. Y eh,
con este prompt nos vamos a ir aquí a ChatGPT y fíjense que únicamente le estoy colocando esta información. Ayúdame a estructurar el registro bibliográfico para el libro, este título, este autor y este ISBN, ¿sí? Cuando yo le corro la instrucción a la inteligencia artificial, él se en las instrucciones que previamente yo le he definido y simplemente con ese prompt, miren lo que me genera. Pues primero que todo me genera la estructura MARC, es esta de acá. Sugiriendo encabezamientos de materia, tanto en español como en inglés, fíjense. La diferencia es que tienen las acá, ¿sí? Y me está sugiriendo tres alternativas de clasificación Dewey con su respectiva justificación y al final me da una clasificación sugerida teniendo en cuenta que en el prompt inicial yo le dije que era para una biblioteca universitaria, que tenía sus colecciones, digamos, con acceso abierto, o sea, una serie de instrucciones que se le dieron y él me genera acá una clasificación sugerida o la más adecuada que él considera se le va a dar a ese libro de acuerdo a las instrucciones previas que yo le di. Entonces, fíjense que acá estoy combinando toda la edición masiva de datos en MarcEdit que va a garantizar que todo sea uniforme, sea en un tiempo muy reducido y que pueda tener una, digamos, una depuración de datos muy controlada. Y adicionalmente me estoy apoyando en la inteligencia artificial en donde me está generando cómo se podría llegar a ver su registro MARC y adicionalmente me está asignando, digamos, materias en español y en inglés. No quiere decir que esto esté ya normalizado, eso es un aspecto importante, sino es una sugerencia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, por ejemplo, este término de historia contemporánea? Yo no estoy seguro si este término lo tenemos normalizado en folio. ¿Qué debería hacer yo? Pues voy acá a folio, voy al módulo de autoridades y pues busco esa autoridad para ver si efectivamente la tenemos normalizada. Si yo quisiera, acá me está trayendo autoridades tanto de materia como de serie, en fin, yo le puedo acá refinar la búsqueda y le puedo decir, ¿dónde es que está esto? No, o sea, digamos que acá lo único que está trayendo con esa materia de historia contemporánea son títulos uniformes o corporativos. Los títulos uniformes son series. No hay materias, no hay encabezamientos de materia que sea así. O sea, digamos que este no lo tenemos autorizado en esta base de datos de materias, pero lo que sí podríamos buscar es en Armarg o otro tesauro para ver si efectivamente lo tenemos y poder, digamos, asignárselo al registro bibliográfico, ¿sí? Entonces, me estoy apoyando con la inteligencia artificial para la estructura MARC, para la asignación de encabezamientos de materia y adicionalmente para la asignación de clasificación Dewey. Y pues yo ya veo, dependiendo de cada una de estas justificaciones y la clasificación sugerida, cuál debería ser la más adecuada para ese libro. No quiere decir que esto sea la verdad absoluta, pero por lo menos ya me da una idea un poco más eh, acerca de cómo podría yo asignar esa clasificación de ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya vimos el uso de las dos herramientas combinadas y ahora el último paso que es la carga o la publicación en folio de estos datos. No voy a hacerlo aquí. Bueno, lo que pasa es que con folio, adicionalmente con folio, yo le configuré a folio unas tareas. Si está aquí.
estas tareas. Digamos que normalmente o el usuario promedio, cuando carga un registro a folio, carga únicamente la instancia. No sé si Diego o en Cali tengan muy claro cómo la estructura de un registro en folio. Es decir, qué es una instancia, qué es el holding, qué es el ítem, y cómo esto se relaciona en una parametrización o en una configuración de carga masiva, O ¿no? sea, don David, lo primero sí, lo último ya de la carga masiva, no. Listo, Bueno, al no menos yo importa. no, no sé Yo si mis tampoco. compañeros. Entonces, es que, como les digo, son muchas cosas. No se podría quedar horas y horas en cada detalle, pero bueno. Un registro bibliográfico en folio está compuesto por tres factores o por tres grandes conceptos, digamos. Uno es el registro bibliográfico en formato MAR o su estructura MAR, como lo conocemos típicamente, que es esto. Esto para folio es lo que se le llama una instancia. Le colocamos nosotros acá los campos fijos y las diferentes etiquetas, indicadores y subcampos. Esto internamente para folio, él lo maneja como instancia. A un registro bibliográfico yo le puedo asociar uno o varios holdings, que son estos de acá. Esto de acá es un holding que básicamente un holding lo que hace es definir la localización física o digamos, o una localización o generar una estructura de localización que puede ser tanto física como en la nube o electrónico, digamos en este caso. Adicionalmente, ¿qué quiere decir esto? Que yo para una misma instancia o un registro bibliográfico, yo le puedo asignar una o varias localizaciones físicas. Por ejemplo, si yo tuviera este libro aquí en la Biblioteca General y adicionalmente tuviera una copia en la Biblioteca de Filosofía y Teología, lo que yo hago es que le asigno dos instancias, perdón, dos holdings a ese registro bibliográfico. Entonces acá no tengo, no es el caso, pero lo importante es que me comprendan el concepto. Un mismo registro bibliográfico puede tener asociadas diferentes clasificaciones, diferentes localizaciones físicas. Es decir, en este caso, por ejemplo, la Biblioteca General. Y a los holding yo le puedo agregar una o varios ítems dependiendo de eso sí son las copias físicas. Entonces, en este caso, tengo un registro bibliográfico, tengo un holding asociado o una localización física a este registro bibliográfico y ese holding a su vez tiene asociado, en este caso, una sola copia. ¿Sí? Entonces, esto de acá es a lo que se le llama ítem. Esto es lo que se le llama un holding, que es lo que le da la parte de localización física de ese material. Y este holding, a su vez, está asociado a un registro bibliográfico o a una instancia. Estas instancias, por ahora, la estructura de datos es formato MARC. Por eso acá dice fuente de datos MARC. ¿Por qué? Porque yo lo estoy editando en formato MARC. Pero cuando nosotros estemos trabajando en BibFrame, aquí ya va a cambiar, me va a decir fuente de datos, no me va a decir MARC, sino me va a decir fuente de datos BibFrame. Y cuando yo lo edite, ya no me va a aparecer esto de editar en QuickMark, sino me va a aparecer un nuevo botoncito donde dice editar en BibFrame o en metadatos BibFrame. Y esa edición, no, la estructura ya va a cambiar, no va a ser algo como esto, como nosotros lo tenemos ya en la cabeza estructurado de etiquetas, datos, etiquetas, indicadores y subcampos, sino ya va a ser algo muy similar, por ejemplo, a cómo se diligencia información en un repositorio institucional. Entonces, ya no va a aparecer algo aquí, etiqueta 245 para que lo asocie a un título, sino ya me va a aparecer un cajoncito donde dice título y ahí es a donde yo voy a colocar la información e internamente
él va a subdividir diferentes cajones dependiendo de la cantidad de datos que tenga esa estructura en Bitframe. Por ejemplo, la etiqueta 264 en estructura MARC tiene información de 3 áreas. Tiene el lugar de publicación, tiene la editorial y tiene la fecha de publicación. En formato Bitframe, la codificación va a ser muy similar a esto. Esta es la estructura MARC 21, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quisiera ver esto en formato Bitframe, le hago un prompt base a esto. Él me hace esa conversión. Pues eso un momentico y ya aquí ya lo tenemos. Entonces, fíjense que esto, aunque a primera vista ustedes dirán, no, pero ahí se lo olvidó loco, mire eso de dónde nosotros a qué horas vamos a hacer todo esto. No, esto es simplemente como la estructura en formato JSON, que una librería de esos datos es JSON Mark. Y JSON Mark está estructurado de esta forma. Entonces, por ejemplo, la etiqueta 260, que era aquí, fíjense que acá me dice, acá me está diciendo que esto es de Nueva York, del año 2023, y el publicador, este caso es, ¿dónde está? Ahora miro un momentico acá, aquí, ¿cuál está? Ah, es que es Dove Lady. Entonces, ese es el mismo que me aparece aquí, acá, ¿sí? Pero digamos que esto es como la estructura interna en formato JSON, específicamente en la librería JSON Mark, pero nosotros como usuarios final del sistema, lo que vamos a ver, como para que lo tengan ustedes en la cabeza, es algo muy similar a cómo se diligencia información en el repositorio institucional, en donde por un lado me dice título y al lado en este caso van a haber dos cajitas. Una cajita para colocar el título y la otra cajita para colocar la mención de responsabilidad. O vamos a tener una cajita para la etiqueta 260 que ya no va a decir algo así como etiqueta 264, sino me va a decir algo así como lugar de publicación, editorial y fecha. Algo muy similar a como diligenciamos información en el repositorio institucional, pero la estructura interna va a ser algo así, que va a estar dado en formato JSON específicamente en la librería JSON Mark. ¿Listo? Entonces, esto no se aterren por esto. Esto simplemente va a ser la codificación interna. Ya después va a ser muy sencillo y lo van a ver ya cuando tengamos en la próxima versión de Folio, que tengamos el editor en Bitframe, se van a dar cuenta que va a ser muy simple. Digamos que para nosotros como usuarios finales va a ser muy simple, pero ya por dentro del tripaje de esta vaina va a ser así en este formato JSON Mark 21, JSON Mark, perdón. David, una pregunta. Para la derivación, ¿cambia algo cuando uno, bueno, o la importación de datos de en Z3950 cuando estemos en Bitframe? Esperemos a que estemos en Bitframe para mirar qué tanto cambia, pero yo creería que no, porque pues digamos que todo no lo conozco aún, entonces no podría decir si no, la verdad no lo conozco todavía. Pero pues yo creería que la transición, sí van a haber algunas cositas que cambien, pero pues no creo que sea un cambio muy drástico, ¿sí? La vida será De más hecho, fácil para Diego. se supone, o sea, esa es la idea, en serio. Lo que pasa es que como todo cambio, va a ser un cambio, digamos, de conceptos muy diferentes, es decir, nosotros en este momento, ¿cómo estamos catalogando? Con autoridades cerradas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de las autoridades de materia, nosotros estamos utilizando ¿cómo se llama? Armar, pero resulta que Armar es algo que es pago, ¿sí? Y si la idea de compartir datos es que sean datos abiertos. En ese sentido, nosotros ya vamos a tener que cambiar
a un modelo o a una estructura abierta, que lo que se sugiere es que, por ejemplo, las autoridades vengan dadas por BIAF y, digamos, en el caso de las materias, puede ser también el Tesauro de Autoridades de la Biblioteca del Congreso o el Tesauro, en el caso de medicina, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina, que tiene toda la estructura de datos enlazados y obviamente también BIAF. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Diego conoce BIAF, sí, ¿no? Sí, señor, sí, sí. Fíjense que, por ejemplo, este pequeño detalle. Fíjense esto. Fíjense en este detalle. Y aquí no está. Preciso no está. Pero bueno, esto genera una URI. Una URI que ¿dónde está aquí? Espérenme un segundito. Un segundito. Es que no te veo. La URI está joda. Es el tiempo. Esto está en mantenimiento, pero bueno. Si eso esto no lo tiene. Pero digamos que es algo muy similar a esto. Porque lo que yo busco es que aquí después de la etiqueta 100 tuviera un subcampo 0 y una dirección que apunte, en este caso, fíjense que esto id.olc.gov authorities, esto no es otra cosa que el módulo de autoridades de la Biblioteca del Congreso. Y yo voy acá a esta exacto. O sea, acá yo busco esta es la URI. Fíjense, esto. Y de hecho acá ya tiene el botoncito para copiar y pegar, porque nosotros cuando estemos registrando, por ejemplo, en folio, una autoridad, digamos en este caso la 110, la siempre. La idea de esta cosa es que yo haga algo como esto, para que ustedes no les quede todo como tan en el aire, sino lo aterricen. Aquí la idea es que yo coloque su campo 0 y voy a colocar esta URI permanente, esto de acá, y la pego acá. ¿Esto qué va a hacer? Cuando nosotros ya haya un catálogo perversado, o sea, que esté bajo la estructura de FRBR, que trabaja bajo tripletas, ¿se acuerdan? Esos conceptos ya deberíamos manejarlos, pero si no, para que Diego tome nota por ahí, investigar sobre las tripletas o sobre el modelo de FRBR. Y ese modelo de FRBR lo que hace es que toda esta codificación que yo estoy colocando acá, y por ejemplo esto de la 336, 337 y 338,
En los registros en Kali, adicionalmente tienen un subcampo 0 y una URL, que esa URL lo que le apunta es directamente si no estoy mal, a RDA. Espera, una vez que no me gusta porque esto como en el aire, sino mostrarlo realmente. Entonces, miramos un registro de Kali. Vamos a extender esto que es. Parece es que estoy loco o no, todavía no estoy tan loco. Estoy casi seguro. A ver, sí, fíjense, esta URI. Si se fijan, miren, aquí lo que esto les está apuntando es a RDA. www.rdaregistry.info. Esto no es otra cosa, es toda la estructura de este tesauro de donde se está conformada la etiqueta 336. Si aquí lo abrimos acá, nos va a llevar a esta información. Fíjense, toda la estructura de RDA de la etiqueta 336. Y asimismo, cuando yo le coloco un subcampo 0, en este caso a la autoridad, lo que yo le estoy diciendo aquí al sistema es que esa autoridad, la fuente, es la Biblioteca del Congreso, ¿sí? Y es esta la autoridad. Entonces, esto resumiéndolo, lo que nos va a funcionar es algo como esto, para que lo aterricen todavía más. Cuando ustedes buscan acá un concepto, cualquiera, ustedes se fijan que esto lo que me está haciendo es una relación a muchos datos y esos datos están enlazados. Y están enlazados bajo un diccionario de datos que se llama Wikidata. Si ustedes buscan Wikidata, Wikidata es todo el diccionario de datos y por eso esto que ustedes se fijan acá es a donde está en red cada uno de esos conceptos. Permítanme un segundito, qué pena, un segundito. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Aló, aló, aló. Hola, sí, 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 les... Entonces, todo esto que está en red para que, perdón, sí, como una red es precisamente para que Wikipedia pueda funcionar. Entonces, si yo simplemente le doy clic, estoy leyendo un concepto y digo, papiro, mira, este papiro, y yo le doy clic acá, me lleva a ese concepto de papiro y específicamente, pues, asociado a infografías o a otra serie de datos. Y asimismo yo puedo ir navegando entre los diferentes conceptos. Ahora, imagínense esto pero ya en el mundo de una biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una búsqueda inicial, por ejemplo, Gabriel García Márquez, y me sale por un lado todas las películas que se han hecho que tenga que ver con él, o las diferentes novelas que ha escrito, o de una novela en particular, cuántas ediciones se han generado esa novela, que todo esté asociado y amarrado, eso tiene que hacerse un cambio estructural en la forma como se muestra la información, pero todo eso se logra únicamente si la información que nosotros describimos está debidamente normalizada con datos enlazados digamos, de autoridades establecidas internacionalmente como son la Biblioteca del Congreso y adicionalmente que sus autoridades sean públicas. Entonces, yo voy a poder navegar dentro de mis mismas bibliotecas, es decir, al interior de la biblioteca, dentro de sus colecciones, pero a su vez voy a poder hacer, o dependiendo de cómo configuremos nosotros, podemos apuntarle a diferentes conceptos de diferentes instituciones. Podemos compartir registros
con otras bibliotecas o compartir tesauros de autoridad, en fin. Entonces, digamos que las posibilidades son muchas. Estamos digamos, en ese cambio de concepto de que mi biblioteca es aquí para mí nomás y solo mis usuarios y ya, sino cada vez estamos más con un enfoque globalizado y mucho más de compartir información. Entonces, digamos que hacia allá, o eso es lo que se pretende con BIFREN, llegar a ese punto. Pero bueno, fíjense que me desvié un poquito ahí del tema porque la idea era que íbamos a hacer el ejercicio de una carga masiva o una publicación de datos en folio. Entonces, cuando nosotros vamos a cargar un registro bibliográfico, normalmente lo que se carga es únicamente la instancia. Pero nosotros en folio podemos hacerle una parametrización, que de hecho yo ya la creé, y esa parametrización lo que me hace es que automáticamente cuando se carga una instancia, me carga automáticamente un holding y a su vez me carga automáticamente un ítem con una serie de datos predefinidos que se han configurado desde antes. Entonces yo le puedo decir todos los holdings que se creen por defecto cuando hago una publicación masiva de datos, cárguense con la siguiente información. Entonces, por ejemplo, que la localización sea Biblioteca General, material en catalogación. Acá le podemos ver. Entonces, de una vez carga con esta información, digamos, en default o en automático, me carga el tipo de clasificación, en este caso Dewey, y por este lado no más, en cuanto al holding. Pero en cuanto a los ítems, también yo le puedo definir adicionalmente otra información. Le puedo decir de una vez que el código estadístico sea un material de compra, que el tipo de material sea libro, que de una vez no le coloque que es copia 1, el tipo de clasificación view, que aquí el tipo de préstamo sea disponible, la localización permanente que sea material, biblioteca general, material en catalogación, y todo esto de manera automática. Es decir, cuando yo hago el proceso de publicación en folio, de una vez me genere todo esto. ¿Y eso en qué se traduce? En que Diego, cuando esté haciendo el proceso allá y cargue masivamente, ya no va a tener que hacerlo uno a uno. Ay, voy a crearle a este registro geográfico, voy a crearle un ítem, un holding. Y a ese holding quiero definirle esta localización física. Y adicionalmente tengo que crear un ítem para que tenga estas y estas condiciones, sino que ya automáticamente se haga. Y piénselo, si está cargando o trabajando uno o dos libros, pues no hay problema. Pero si está trabajando 10, 15, 100, 200 libros, pues ahí está donde ya se ve la funcionalidad de esto. Porque eso, digamos que en términos generales, de ahí es de donde se está sacando la reducción de un 70% en tiempos, ¿sí? Más o menos. Por lo menos en procesos que son muy manuales. Entonces, no voy a hacer el ejemplo de carga de esos dos registros en este folio porque pues primero que todos esos libros ya están y son ficticios, yo me los inventé. Voy a ver si tengo acceso a un folio de pruebas de la comunidad, a que por cierto le digo Diego, búsquese por ahí en internet la comunidad de folio y se agrega a ese grupo y ahí es a donde están mostrando nada los diferentes avances y discusiones que hay al respecto de toda la integración que se hace con Folio en sus diferentes módulos, y en fin. Entonces, para que sepa eso. Ahora, lo que yo busco por acá, ¿qué es? Será este. Esa comunidad que yo le digo es esta. Aquí está toda la información del proyecto Folio y esto es una wiki. ¿Listo? Pero lo que yo iba a hacer es. Adicionalmente, Folio, digamos, en este caso EBSCO, que es quien administra esto, él dispone un acceso a la comunidad de la última versión de Folio
y es de manera, digamos, abierta. Cualquier persona puede entrar acá y empezar a jugar con el sistema, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a jugar a cargar un registro bibliográfico. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy simple. Vamos por aquí a algo que se llama Data Input. Acá vamos a seleccionar el archivito que habíamos generado. ¿Se acuerdan? Este moradito. Que yo, ¿cómo fue que le puse el nombre? David. Ah, eso. Entonces selecciono este archivo. Él corre un proceso y me genera estas posibilidades. Me dice, ¿usted va a crear una autoridad o va a crear una instancia o va a crear un holding? ¿Qué vamos a crear, Diego? Una instancia. Eso, está conectado. Muy bien. Entonces, cuando yo le digo acá, él me sale, listo, mire, usted lo que va a hacer es a correr este proceso. Y este proceso se llama, pues, si yo quisiera verlo acá en detalle, simplemente le doy clic acá y ahí me muestra como toda la estructura de lo que vamos a hacer. Pero no voy a hacer eso, sino voy a decir aquí acciones y ejecutar o correr este proceso. Cuando yo le digo acá que lo corra, pues simplemente él, ejecuta ese proceso y acá me dice, este es el resultado, mire. Cargó 2 registros y el proceso fue, el estatus fue completado exitosamente. Si yo quiero ver los registros bibliográficos que se cargaron, perdón, que aquí no es. No es. Fíjese que estos fueron los 2 registros que estábamos trabajando. ¿Se acuerdan, Marely? Entonces, si yo le doy clic acá, esta es la estructura. Si se fijan, ¿se le parece esto a algo, Diego? A lo de Bframe. Exactamente, pero puntualmente esto es un código De ¿cómo se llama? programación. Sí, eso, JSON, correcto. Están conectados todos. Si yo quiero ver acá la instancia, está todo como cargado en diferentes, está el ítem, está la autoridad, etcétera. Y si yo lo quisiera ver en formato Mark, es que esta es una versión que nosotros no la tenemos instalada todavía. Por eso estoy acá como divagando un poquito. Pero Pero pues no por es la este que nos lado. van a instalar la Sunflower, David. Sí, 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 sí. Ok. Pero pues no la he trabajado. Esto es nuevo también para mí. Pero bueno, mira, acá ya podemos. No me deja ir. Ya, ¿sí? Esto es un servidor de pruebas y no me deja editarlo en Mark. Bueno. Qué raro. ¿Ve? Esto es un modelo de prueba de ellos allá. Pero digamos que si yo lo quisiera hacer, Diego, en nuestro folio, entonces yo cierro por acá. O sea, bueno, acá ya hicimos la prueba de que se cargó, ¿sí? O sea, efectivamente se cargó a un folio ahí de prueba, etcétera. Ahora quiero que vea, voy a mostrarle nuestro folio real, que es este. Este es nuestro folio de producción. Y si yo quisiera hacer lo mismo, obviamente no lo voy a finalizar el proceso porque son registros. Espero que no me acuerdo si yo puedo borrar registros. Sí, pero no lo he hecho. Es que, Diego, a pesar de que yo les estoy enseñando esto, que hace mucho rato no catálogo, pero rato. Esto es de lo que me acuerdo de mis memorias. Pero bueno, entonces,
Vamos acá a importar datos. ¿Dónde está importar datos? Esto que estamos viendo acá es nuestro folio real. Yo luego acá a escoger archivos. Acá voy a seleccionar el archivo David y quiero que se fijen en algo. Acá hay un proceso que yo creé que se llama, es este de acá, el último. Dice crear fondo de libros impresos. O sea, acá con este proceso lo que se hace es crear nuevas instancias de inventario, adicionalmente crea el fondo, o sea, el holding y el ítem. Entonces, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, a este proceso, estos procesos de aquí son las configuraciones o adecuaciones que se hicieron, estos tres, este de acá y este de acá. Son con las condiciones puntuales de la Biblioteca de Bogotá, particularmente la Biblioteca General. Entonces, cuando yo ya le digo aquí acciones ejecutar, él me carga masivamente los datos a folio, folio, digamos en este caso. Acá no lo voy a hacer porque pues ya saben que esto es simplemente un ejemplo, pero el registro va a quedar muy similar al que estábamos viendo ahorita, así. O sea, queda su registro bibliográfico, su instancia, adicionalmente le crea su holding con una localización específica y adicionalmente le crea el ítem con las condiciones específicas. Acá obviamente queda sin código de barras porque pues yo en la parametrización no le puedo llegar hasta ese nivel de especificidad. Simplemente si yo le quiero agregar el código de barras, pues ya entro acá al ítem, lo edito y acá con la lectora le leo el código de barras y pues le hago algunos habría que colocarle la clasificación y en fin. Pero ya son más detalles un poquito más de, digamos, como de finalización del registro. Pero ya en teoría aquí yo ya he ahorrado muchísimo, muchísimo tiempo en el procesamiento, ya cuando hablamos de varios registros, de 5, 10, 15, 20 registros, porque estamos reduciendo de un promedio de 40 minutos a más o menos un promedio de 5, 10 minutos. Entonces, eso es lo que busca el proyecto. Acá, como ustedes se fijan, está todavía, pues estamos mm, definiendo todavía detalles y cositas, pero la idea es que este año ya lo tengamos mucho más depurado, mucho más decantado y podamos llegar a ese nivel de manejo de datos, que en este caso va a ser una sola persona. Todavía no sabemos quién va a ser esa persona, pero la idea es que por lo menos se optimice muchísimo, muchísimo más el tiempo y pueda, pues, digamos, entre comillas, dar abasto con todo lo que se tiene que procesar. Entonces yo sé que hablamos de muchas cosas, sé que hay muchas cosas que falta especificar un poco más, hacer más ejemplos, en fin, pero que quería que en esta charla inicial vieran no solo la teoría, sino ya la práctica, es decir, que hay mucha gente que es muy buena para la teoría, pero a la hora de, bueno, apliquemos esto, entonces ahí como que patalean un poquito. Aquí yo quería hacerles el ejemplo práctico de la teoría y la práctica al tiempo, para que vean que funciona, para que vean que es algo real, para que vean que efectivamente sí podemos llegar a reducir esos tiempos de los que estamos hablando. Y pues nada, espero que por lo menos hayamos cumplido las expectativas de lo que se buscaba. Y nada, Diego, o sea, esto es de leer, de investigar un poquito más, ver más videos, estar como muy a la vanguardia en los cambios que se van dando, tanto por parte de Folio como por parte de las diferentes herramientas que eso era otra cosa que quería mostrarle, las diferentes herramientas que nosotros vemos o que se necesitan son estas, para la catalogación, para el análisis documental, para la clasificación y para el terminado final. Esto en síntesis es todo lo que nosotros usamos. Muchas de ellas son por suscripción, otras no, pero
con esto ya finalizaría como la intervención del día de hoy. Entonces ahora hablamos unos 2, 3 minuticos de preguntas. Creo que es probable que haya. Si me entendieron todo, sería magnífico. Pero bueno, los escucho. Bueno, gracias David, como siempre, usted con sus vasto conocimiento, muy chévere, muchas gracias. La parte era un comentario, la parte de lo que es el holding y el ejemplar, pues nosotros tenemos implementado el módulo de adquisiciones, entonces cuando se hace ese proceso, ya se genera automáticamente el holding y el ítem. Entonces ahí lo que decía Bueno, usted, uno le entra a hacer son los cambios y pues desde adquisiciones es que se hace la precatalogación y ya Diego es el que empieza, el que hace ya el análisis y la catalogación del material. Entonces ahí no sé cómo vamos a trabajar, María. Y gracias, David. pero bueno, en ese punto, digamos, si así lo trabajan, existe la posibilidad también de actualizar registros ya existentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si allá crean un registro muy sencillito, muy lo que se llama una precatalogación con datos muy básicos, ya sobre eso ya se puede llegar a actualizar también. Ahí ya no sería tan masivo, pero sí se puede llegar a actualizar ese registro bibliográfico con Margay también. Es decir, si ya Diego depura la información en un Margay, puede llegar a actualizar el registro existente y el sistema lo que hace es que actualiza la información. Sí, Obviamente la desventaja es que ya no se podría hacer masivo, ya tendría que ser uno a uno. porque lo que no, o Eh, sea, lo que ahorita, como usted dice manualmente, lo que yo hago es de descargar, derivar si lo tienen ustedes o, o importarlo desde el WordCat y así se hace el ingreso, o sea, se dejan la mayoría de datos, cuando hay el espacio pues se depura y si no ya se deja para que pues Diego es el que le hace todos los ajustes. Entonces pues yo creo que lo de la masiva podría trabajarse con lo que llega en donación, ¿verdad, María? O material que sí, que nos llega por donación o canje. María, no tienes el micrófono. Muchas La gracias, David. actualización también podría ser la actualización de data de lo que quedó pendiente en el momento que migramos. Esperamos que este junio, en periodo intersemestral, podamos hacer inventario y nos mostrará una realidad, la verdad de la realidad que tenemos ahora mismo, porque nosotros perdimos la base anterior y pues nos vamos a confrontar con esa realidad una vez podamos hacer el inventario en folio. pero, bueno, pues, Don digamos que David, ya son dos, qué pena. señor. Bien para, bien para, bien para. No, iba a decir que pues ya ese tipo de... nosotros lo estamos trabajando acá y obviamente si ustedes desean, como se dice, subirse al bus, perfecto, pero digamos que también ustedes pueden, son autónomos en decir, no, la verdad, ese proceso no nos sirve, nos vamos por el lado, por este otro lado y es válido. Pero sí es bueno que conozcan que estamos en un proceso de transición en donde cada vez más debemos pues aprovechar las herramientas con las que disponemos para pues estar como al día, por lo menos tecnológicamente. Y si ustedes se fijan, eh, Mark Edit tiene ya 60, perdón, Mark 21 tiene más de 60 años y no fue hecho para los sistemas de información actuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues tenemos que actualizarnos cada vez con las nuevas tendencias de información actual y, y acoplarnos si nosotros nos quedamos ahí, nos reemplazan facilito. Pues, bueno, usted necesita actualizarse, si no, venga que hay una persona que sí lo hace y
En fin, o sea, digamos que lo que al punto que hoy es que tenemos que hacer es de la tecnología nuestra amiga y no hacerle el feo o el kit. Y pues tratar de aprovecharla al máximo en lo que se pueda. No, no, nada es perfecto. Ustedes se fijaron que hay cositas que hay que depurar y en fin, pero estoy completamente seguro que somos pioneros, por lo menos en Colombia, con este tipo de procesos que se hagan de esta forma. La mayoría de bibliotecas, por no decir que todas, todavía están muy, muy al uno a uno, al proceso de la comita, el punto y sí, y tenemos que avanzar y si no nos quedamos y no, o sea, para poder avanzar tenemos que también acoplar o adaptar las nuevas tecnologías. Entonces, pues nada, era eso, mis queridos compañeros. Cualquier cosita, Diego, grita, por allá grita y si le podemos colaborar en algo, con mucho gusto. David, no solo Diego, yo también. Como le digo, yo soy la que empiece. Yo creo que entonces tengo que ponerme ducha es en la importación cuando lleguen las compras. Entonces también gritaré. No lo Ok, escucho. Le gritaremos. eso. Si me necesitan, no me llamen, por favor. Ni me escriban correos, ni nada. Generalmente me demoro meses en responder. Mentiras, mentiras. Ya, ya. Don David, la pregunta que le quería hacer era sobre la parametrización que usted tiene en folio. Eso también lo podría aplicar, lo podríamos aplicar aquí. Sí, claro. Hacemos algo muy específico para ustedes, pues, de acuerdo a lo que requieran. Pero digamos que esa función, eso ya va un poquito más como con Wilson. Eh, hay cosas que puedo hacer yo y hay cosas que ya tocan con él porque yo no tengo los permisos de administrador en el sistema. Si me los dejaran, sería maravilloso, pero no, son egoístas, no me dejan administrar el sistema. Pero en lo poquito que yo puedo llegar a hacer, claro, con mucho gusto, ahí hacemos una sesión lo personalizamos allá para acá. Listo, don David, muchísimas gracias. David, pues mira, nosotros estamos motivados a subirnos en el mismo bus, obviamente. Mm, y pues agradecemos tu disponibilidad siempre que has estado. Claro, para nosotros también es un reto eh, por el hecho de que tenemos el módulo de adquisiciones, entonces eso marca una diferencia con relación a los procesos que ustedes hacen. Pero esperamos y aspiramos pues que podamos superarlo y lograr también optimizar recursos, optimizar tiempos, porque pues obviamente acá somos cuatro y digamos que uno porque Diego es el que está concentrado en este proceso. Entonces sí sería muy útil poder optimizar esos procesos y dejarla, mm, pues como ese tiempo que se puede ganar en este proceso, invertirlo en otras actividades que también se han ido como rezagando, se han ido como quedando ahí en el tintero. Gracias, pues no sé si estás organizando de repente un diplomado con todo lo que estás manejando para que nos invites, porque sí, esto tiene tanto de largo como de ancho y chévere, chévere, porque pues obviamente manejas muy bien el tema. Ah, cuando seamos grandes queremos ser como tú. No, sí, digamos que si se quisiera, esto se le puede dar mucha salida, es decir, vender un proyecto a... Es decir, yo estoy seguro, yo llego allá a Cali y les digo, bueno, mire, tengo desarrollado este modelo con estos procesos así, 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 vale $10,000 mensuales o anuales, o qué sé yo. Digamos que a nivel por proyecto empresarial hay muchas salidas. A nivel de cooperación, ustedes saben que siempre cuentan
con Bogotá, con Javeriana Bogotá, en lo que podamos ayudarle, maravilloso. Hay cositas que digamos que yo las manejo, a pesar de que hace harto no lo trabajaba, digamos que eso está como en el disco duro, Ujú, porque ya está como interiorizado, pero soy consciente que para llegar a ese nivel hubo que recorrer un camino bastante largo pues como para llegar a ese punto, ¿sí? Y no puedo pretender que con esta sesión ustedes ya, uy, no, ya mañana van a empezar a hacerlo, ¿sí? Es un proceso gradual en donde van a necesitar acompañamiento y en ese acompañamiento, créanme que pues, mm, desde que podamos hacerlo y el tiempo nos dé, porque pues también estamos con varios frentes acá, podemos llegar a hacerlo. Pero la idea sí, o sea, mi objetivo es que sepan que estamos como en esa línea y nuestro interés siempre ha sido colaborar y compartir lo que hacemos para que todos nos beneficiemos. Básicamente es eso. Entonces, si aquí a mañana está la oportunidad que ustedes vengan o que yo vaya hasta allá para puntualizar cositas o sesiones virtuales para detallar más cosas, no duden en comentarlo con Hernán y podemos llegar a, a acuerdos de trabajo y inicialmente digamos que podría ser como una línea de exploración este primer semestre, eh, eh, así como lo hicimos hace 2 años con las capacitaciones que se brindaron de las diferentes herramientas, hacer algo similar ya como con este proyecto en firme. Hay muchas cosas que se pueden hacer, perfecto. pero pues ahí estamos en eso. Siempre hay que contar es como con Hernán, porque digamos en este momento también estoy eh, trabajando un proyecto, o bueno, estamos trabajando un proyecto para la biblioteca personal del padre rector. Eh, es una plataforma diferente al sistema que se llama Livid. Les muestro acá un momentico. Aprovechamos 2 minuticos para que ustedes vean esto. Fíjense en esto. Esto es algo muy bonito. Fíjense esto. Esta es la biblioteca personal del padre rector. Él tiene aquí acceso, en este momento tiene 841 títulos. Fíjense en ustedes esto. Está el título, o sea, la carátula, la imagen del libro, está la clasificación, está el título del autor, pero si ustedes le dan clic acá, ustedes ya pueden tener más detalles aquí. Es muy visual, muy intuitivo. Tiene sus materias, su clasificación Dewey, sus copias. Adicionalmente se le pueden colocar estados de si lo está leyendo, si no lo está leyendo, si lo tiene prestado, en fin. Adicional a esto tiene su catálogo público eh, de diferentes formas de visualización. Lo tenemos así en lista o lo tenemos en tipo resumen o así en tipo carátula. Lo podemos ordenar por título, por autor, en fin, pues los diferentes filtros de búsqueda por diferente tipo de material, libro, película, acá por la clasificación Dewey, o si ya lo queremos, o queremos hacer un filtro específicamente por materias, en fin. Entonces, esto es completamente aislado de Folio, es una biblioteca personal, y digamos que en este momento el padre tiene 841 títulos, pero ya nos mandaron otros 400 títulos que tenemos que ingresar acá a esta plataforma. Entonces tenemos eso, tenemos lo del proyecto, tenemos unas donaciones que han llegado por ahí, o sea, cositas varias, como se dice, y el tiempo está muy limitado, eso sí soy sincero, estamos muy limitados con el tiempo, pero hay muchos proyectos que podemos llegar a compartir, que ustedes, digamos, esto es muy práctico para si ustedes tienen allá una colección de videos o de películas, es decir, tiene muchas aplicaciones
Es gratuito la plataforma y en fin, pues en eso estamos. Entonces, estoy un poquito ocupado con cositas, pero créanme que es con el fin de colaborar y de hacer todo lo que sea en bienestar para las dos bibliotecas, con mucho gusto y desde que se pueda, ahí estaremos. Me he cerrado el micrófono. Muchas gracias, David. Claro que sí, lo tenemos en cuenta y vamos a empezar a jugar con Maredic para que Diego también vaya haciendo esos pequeños cambios y todas las inquietudes que tengamos, pues te estaremos diciendo. Listo. Espero que no hayan quedado más confundidos que al principio. Muchas gracias, David. Vale, ¿No? David. Con mucho gusto. Que tengan feliz almuerzo. Igualmente, Gracias, David, igualmente. hasta estés muy bien. luego. Chao, David. Hasta luego. Chao, chao.